En los estudios y viene con su novela bajo el brazo. Puente en Aquerón, así es, ¿no? Porque me cuesta, a ver, espere un segundo. Yo digo Aquerón, no puede ser Aquerón, no. En Aquerón, así es. Sí, ¿qué tal, Omar? Parece que no hay... Ahí lo tengo. ¿Ahí va? Sí, capaz que no... Ah, bueno, perfecto. Sí, Acá. ahora perfecto. Lo tengo bien acá. Sí, señor. Buen día, Bueno, antes que nada, sí. Lo voy a decir públicamente, estoy leyendo la novela de Jorge Requena. La verdad, estoy muy entretenido, muy gustoso, disfrutando Gracias. del camino que me propone la novela. Porque hasta ahora es un camino, he leído un montón de páginas y no sé a dónde voy. Claro. Está bueno. Sí, sucede eso. Yo digo, ¿en qué momento se desata la tragedia? Claro, pasa que tengo una manera, muchos me han dicho que mi manera de abordar los temas o los argumentos tiende a ser no solo compleja, sino a veces caótica. Y yo siempre he sostenido y he creído, fundamentalmente en base a algunas lecturas personales, ¿no? He creído, digo y sostengo, de que la lectura tiene que ser un hecho dinámico, es decir, que provoque en el buen sentido de provocación en el lector ciertos estados de ánimo en función de interrogantes que se le vayan presentando a medida que avanza en la lectura, ¿no? Un poco ser partícipe. No es que sea adversario en alguna medida de lo que es el texto lineal, la escritura lineal, lo que viene a ser habitualmente lo lógico, que comienza una historia, mantiene un hilo, esa historia se va desarrollando, hay un desenlace, hay un punto de clímax, mejor dicho, como vos decías, cuando se manifiesta la hecatombe, se pregunta uno, bueno, hay un instante de clímax y después hay un desenlace, que es un poco el esquema lógico, entre comillas, en el cual se ha desarrollado la cuentística en general y los relatos cortos también, ¿no? Pero de todas maneras no es una ley eso. Y en función de eso, yo digo que tiene que haber, en función también de mi experiencia como lector, tiene que haber algo que lo desafíe al tipo que está leyendo, a la persona que está leyendo, que lo desafíe y que provoque ciertos estados de ánimo a través de dudas, a través de preguntas, a través de una especie de diálogo, de un ir y venir que se establece con la obra que está leyendo uno, ¿no? Y que me ha pasado a mí como lector muy corrientemente. Mira vos cuando llegué estabas en el diálogo muy interesante con el amigo de México. Muy interesante. Recuerdo que llevamos a nuestra nieta a ver Coco, y nosotros lloramos mucho más que nuestra nieta porque es una película muy emotiva que tiene como base algo muy importante que decía este muchacho amigo nuestro desde México, y que es el hecho de la memoria. Y yo lo asociaba, mientras lo estaba escuchando muy atentamente en el diálogo que tenía contigo, yo lo asociaba, hay algunos teóricos que dicen de que después de la tercera edad está la cuarta edad, dice. Esa cuarta edad tiene que ver en algo, lo relaciono muy antojadizamente, con la perspectiva que yo le doy a mi trabajo, ¿no? A esta novela en particular. Y que tiene que ver con la memoria. La memoria sería el cuarto estamento de la vitalidad de una persona. Estos teóricos dicen de que la persona no muere definitivamente cuando el hecho físico ocurre, sino que permanece en ese cuarto estado, que es el estado de la memoria que ocupa en aquellas personas con las cuales la persona ha estado ligado en vida y que queda latiendo en la memoria de esas personas. Entonces, tiene que ver con el hecho de que el olvido es mucho más tremendo que la muerte, ¿no? Porque la muerte no termina con la experiencia vital de alguien, sino que esa experiencia vital se prolongaría, y creo que es así, en la vivencia de quienes quedan, que sería el cuarto estado que plantean estos teóricos. Y en alguna medida, mira vos cómo yo lo ligo, insisto, antojadizamente, al hecho de mi
de la trama de mi novela, donde trato de rescatar hechos de la memoria que habitualmente son apoderados por el olvido, ¿no? Entonces, esto me sirve, estábamos hablando la semana pasada de cómo es la tarea el oficio del escritor, el trabajo del escritor, y yo venía pensando de plantearlo en cómo aborda cada escritor, fundamentalmente cuando hace novela, ¿no? Cómo aborda la temática, de dónde sacan los temas, ¿no? En función de qué tiene que ver con lo que estábamos hablando. Cómo hace para armar los argumentos, de dónde saca las ideas, que muchas veces gente corriente me ha preguntado, pero ¿cómo haces? Yo creo que hay un abrevadero que es el más contundente, el más nutrido, que es la realidad. La realidad es la que te debe, más o menos, brindar elementos por donde vos podás desarrollar las ideas o lo que vos propongas como idea para desarrollar lo que podría ser un trabajo como una novela, ¿no? Y yo digo que de acá salen algunas aristas, ¿no? Que tienen que ver con la experiencia personal. Hay mucha gente que escribe, muchos escritores, no mucha gente, hay muchos escritores que hacen sus obras basándose en experiencias personales. Claro. A veces lo hacen como testigo, toman a algunos amigos, a algunos familiares, a través de experiencias que han sido más o menos contundentes y desarrollan historias en función de esa experiencia. Y hay otros que se toman a sí mismos como experiencia. Claro. El caso del Turco Asís es bastante frecuente, la obra del Turco Asís, que toma a sus amigos o a él mismo como referente, ¿no? Ahora, yo digo que también es mucho más importante, aparte de la experiencia, las lecturas. Claro. Cómo lee uno, de qué manera aborda determinados autores. Ahora, en toda esta línea, es decir, la lectura como referente y como fuente para desarrollar ideas es básico para mí personalmente. Claro, sí, pero en todas estas líneas hay riesgos. Por ejemplo, he tenido escritores, amigos, conocidos que basan sus relatos en función de experiencias personales. Y cuando yo he visto algo que condiciona el modo de acceder al tema o a la trama, se me replantea desde el otro lado, pero me dicen, esto fue así. De repente el fue así, es decir, estar tan ligado a una realidad histórica en relación a la historia de la experiencia personal, puede ser un condicionante desde el punto de vista de la calidad literaria, ¿no? Porque vos te atenés a un hecho que no querés modificar. Mientras que, por otro lado, si uno toma como referente a la lectura, lo más probable es que uno termine copiando o imitando. Ese sería el riesgo, ¿no es cierto? Claro. En contra de la posibilidad que uno tenga de recrear o de dar un tipo de referencia a determinados autores que te permitan desarrollar algún tipo de trama, ¿no? Entonces, desde esa visión, muchas veces me han preguntado, ¿para qué escribimos? Y yo digo que es una pregunta absolutamente imposible de responder, ¿no? Podemos aventurar un montón de respuestas y todas van a ser insuficientes. Generalmente, porque tiene que ver mucho con la subjetividad, ¿no? Claro. Y no hay leyes que definan la subjetividad de manera categórica. Lo que uno se puede plantear es, mira, todo el tiempo que le hemos dedicado a algo que, en definitiva, la gente duda. Claro. O tiene la certeza que no sirve para nada. Claro, es probable que suceda eso. Y yo digo, un poco para acomodar la respuesta, yo digo que hay una confusión de preposiciones. Hay una confusión de preposiciones. No se pregunta, o no se debería preguntar, ¿para qué escribimos? Claro, la utilidad. Claro. Sino, ¿desde dónde escribimos? En lugar del para lo reemplazo con el ¿desde dónde? Y si uno entra a articular los vectores que apuntan a la elaboración literaria, ya sea poética, narrativa o la que sea, todos esos vectores van
necesariamente desde el lugar en el que uno está escribiendo. Ajá. No solamente desde el lugar físico, sino desde el lugar social y desde el lugar de las ideas, ¿no? Y desde ese punto digo que el timón que te va a dar el rumbo definitivo está en las ideas subjetivas que uno tiene y que están íntimamente ligados con la ideología que uno tiene. Y dentro de ese ámbito está abarcada la sensibilidad que el escritor pueda tener en el momento creativo, ¿no? Son todos ingredientes que tienen que ver con el proceso creativo, ¿no? ¿Y cómo vamos a avanzar utilizando ese timón? No hay otra alternativa que el trabajo, que ponerse a trabajar, ¿no? Y el objetivo final es la obra concluida, que no responde absolutamente nada a la obra concluida. Es un hito, una etapa, es decir... Como decía Borges, uno termina publicando para no seguir corrigiendo. Claro, que si no se torna en un vicio. Claro. Vos lees, relees, esto no, esto sí, y al final quedás atrapado en una maraña. No, tenés que darlo por concluido y la publicación en alguna medida puede servir como lo que decía el viejo, ¿no? Y esa obra concluida no siempre va a terminar en la publicación, claro. Porque para poder publicarlo hay una cuestión que es absolutamente clave, que es la cuestión económica. Si no tenés fondos, si no tenés un mecenas... Jorge, te voy a interrumpir ahí porque yo tengo como hablábamos antes de comenzar, sí. Que eso, te comentaba yo de la lectura de tu novela, y vos me decías, bueno, me hablaba de la fundamentación de una trama, ¿no? Una trama que en una novela debe sostener a la novela. Seguro. Pero a mí me pasa que yo decía, disfruto, a veces no me interesan leer las cosas por la trama, digamos. Cierto. Y de lo que me va a quedar después, ¿no? Las imágenes que a vos te van a acompañar. Es cierto. Yo me acuerdo de André Malraux. Bien. De la condición humana. Espero que no esté comparando, pero bueno. No, bueno, sí, ¿por qué no? Pero yo creo que es en esa novela de Malraux que hay en Indochina, Sí. En donde hay una página o dos, serán, no sé, 3, 4, en donde alguien tiene que asesinar a un revolucionario. Sí, señor. A alguien que está bajo las telas esas de una cama, como son por el calor. Mosquitero. Mosquitero. Y el temor de ese tipo que no tiene problema para entrar ahí y cuando siente el cuerpo del otro que me va a clavar el puñal. No, esa descripción que hace Malraux, la tengo presente. Es terrible. Y tiene que ver con lo que decía yo recién de sensibilidad. Cómo esa sensibilidad del escritor llega de manera directa. Y ese asco que siente el tipo. En este caso, a la sensación del que está leyendo. Sí, ¿no? sí. Y queda grabado. Hay infinidad de anécdotas de grandes autores que quedan grabadas en función de la eficacia, no solamente de lo que está escrito, sino de la temática que trata en un hecho muy puntual de la temática y de cómo lo trata. Jorge, querido, lo tengo ahí pendiente a Maldonado. Ah, mira vos. ¿Quiere que lo saquemos? Sáquelo nomás.